Acelerando Empresas, episodio 369. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 14 de noviembre, en este episodio número 369, en el que vamos a hablar sobre 10 formas de sacar más partido a los grupos de networking, a los grupos de relaciones empresariales. Así que bueno, creo que va a ser muy interesante, es un monográfico dedicado a esto, pero antes recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com. ¿Qué tienes ahí? Pues ya sabes, muchos cursos prácticos y también charlas de expertos sobre temas de negocio, sobre temas relacionados con emprender que pueden ser muy interesantes, así que pruébalo, que es gratuito. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Como supongo que sabéis ya a estas alturas, existen grupos de networking, es decir, de hacer relaciones empresariales que, bueno, pueden ser puntuales o pueden ser periódicos, es decir, que vayan con continuidad en el tiempo, con una reunión mensual o semanal o quincenal, pero en cualquier caso, pues bueno, el objetivo es claro, ¿no? El objetivo es reunir a muchas personas en un mismo sitio y ahí que intenten hacer negocio entre ellas, ¿de acuerdo? Pues bien, hay muchas personas que no son capaces de sacarle partido, o por lo menos suficiente partido a este tipo de reuniones, y creo que desde luego pues es algo que se puede mejorar, se puede aprender como todo en la vida, pero por supuesto es algo que tenemos que desarrollar, es decir, si realmente no nos interesamos, si realmente no buscamos las maneras para que aquello vaya mejor, pues lo más probable es que no vaya mejor. Nos acabemos aburriendo y dejemos el grupo o no vayamos más a reuniones de ese tipo o, en fin, bueno, que acabamos abandonando, ¿no? Cuando puede ser realmente una muy buena forma de hacer negocio para muchos tipos de empresa. Con lo cual, pues bueno, hoy voy a ver estas 10 claves que creo que pueden ser interesantes. La primera, pues a la primera la he llamado sé audaz. Es decir, básicamente aquí hay mucho de estrategia. Para empezar, desde el primer momento, si tú vas a un grupo de networking y realmente ahí no hay un posible público objetivo o bueno, no están digamos en el entorno de las cosas que tú realmente haces, imagínate por ejemplo que tú eres de un sector muy tecnológico y el grupo de networking pues no tiene nada que ver ni conoce en absoluto ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues bueno, igual es complicado, ¿no? O viceversa, ¿no? Eres alguien de economía muy real y te vas a un grupo de networking de solamente economía digital, muy e-commerce o lo que fuera. Pues evidentemente esto es importante, ¿no? Seleccionar el grupo que realmente te pueda venir mejor, dentro de las opciones que por supuesto tengas en tu zona, que igual pues no son muchas, ¿no? Depende de dónde te muevas. No es lo mismo estar en Madrid, en Nueva York o estar pues en un pueblo, ¿no? Desde luego hay distintas opciones. Pero, como digo, es importante que lo que tengamos a nuestro alcance lo analicemos, visitemos el grupo, que nos inviten y tal, y a partir de ahí ya pues vemos si nos interesa uno u otro. ¿De acuerdo? Después, por otra parte, busca a quien se siente habitualmente con potenciales clientes tuyos. Es decir, gente dentro de ese grupo que realmente puedan ponerte en contacto con quien te interesa. Pero claro, por un motivo distinto al tuyo, porque si el motivo es el mismo, entonces es competencia, ¿no? Es difícil que entonces te vayan a presentar a esa persona, ¿no? Por tanto, como digo, hay una parte muy importante de audacia, hay una parte muy importante de estrategia que tienes que sentarte, pensar, analizar y después poner en práctica. Si vas a lo loco, pues probablemente no vayas a tener grandes resultados, ¿de acuerdo? Segundo punto. El segundo punto lo he llamado sé interesante. Y esto básicamente empieza en el terreno ya de tu comportamiento, que yo creo que es en buena parte lo que hace que a algunas personas los grupos de networking les vaya bien y a otros pues les vaya pues menos bien, ¿no? Básicamente es que es lógico, es decir, si tú te acercas a alguien y ese alguien pues realmente pues no es, en fin, muy interesante lo que dice, lo más probable es que, en fin, no quieras pasar demasiado tiempo con él, porque es algo humano, ¿no? Queremos que pues nos, digamos, resulte de interés lo que nos están contando. Por tanto, importante, prepárate.
prepárate para estas reuniones, prepárate, pues, por ejemplo, anécdotas, ¿no? A las personas nos encantan las historias, más que, en fin, los conceptos o las técnicas, mucho más nos encantan las historias, las anécdotas, con lo cual, si tienes anécdotas de tu empresa, es una forma muy buena de contar algo de forma atractiva, interesante, pero que a la misma vez estamos mandando nuestro mensaje, con lo cual, fantástico, ¿no? Entonces todo esto pues es algo que puedes ir soltando, igual no en el primer contacto, pero como es un grupo de networking, probablemente tendrás más ocasiones de hablar con esa persona. Pues si la vas soltando, al final la gente se va a quedar mucho mejor con lo que haces y te va a poder ayudar mucho mejor. Y de paso, como digo, al ser interesante, pues es fácil que tengas más contactos con esa persona y que pues puedas pasar más ratos con él, ¿no? Que es algo muy importante. Por otra parte, ser divertido, por supuesto. Tercer punto. Esto complementa lo anterior, ¿no? Ya no solamente hablando de negocios, hablando de historias interesantes, sino incluso disfrutar, ¿no? Es decir, queremos estar con gente que pues no nos haga pasar un mal rato, ¿no? Lo digo porque es muy habitual por ahí cuando hablas con alguien de negocios o lo que sea, que lo primero que te diga es, no veas tú cómo está la cosa. Está la cosa fatal. Qué terrible crisis, o bueno, el sector es una locura, estamos pasando un montón, en fin, he tenido problemas con los empleados y tal, que no digo yo que a veces pueda ser, en fin, interesante, incluso, ¿no? Que haya que contarlo, pero si todo el día te estás quejando, si todo el día te estás, en fin, dando pena, ¿no? Pues lo más normal es que a las personas no le vuelva a apetecer volver a hablar contigo. Y entonces, bueno, no es que vayan a rehuir de ti, pero sí que es verdad que bueno, no van a intentar buscarte, ¿no? Que es lo que queremos conseguir, ¿no? Es decir, queremos conseguir que, digamos, nuestra personalidad, entre comillas, o la forma de hablar que tengamos, lo que sea, atraiga al resto a que quieran compartir con nosotros cuantos más momentos mejor, y de ahí pues es más fácil que surjan más contactos, más negocio o más lo que vayamos buscando en ese grupo, ¿de acuerdo? Entonces pasamos al cuarto punto, que también está muy vinculado con lo anterior. Sé amable. Por supuesto, esto es fundamental. O sea, no solamente ser divertido, no solamente ser interesante, sino sobre todo tener una actitud amable, educada. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar con alguien? A lo mejor era la primera vez, lo hemos saludado y la expresión de su rostro era súper seria. Entonces, claro, no sabemos interpretar. Igual es que esa persona pues es así, o es que tiene un mal día, o es que no ha dormido bien, pero igual es que realmente no le caemos bien o no tiene ganas de hablar con nosotros. Con lo cual, primero, sonríe, pero de verdad, de corazón, una sonrisa amplia, ¿vale? No te digo que te rías, ¿no? Pero sonreír con ganas. Cuando sonríes con ganas, la puerta a esa persona está mucho más abierta. Ojo, a veces, pues bueno, no es tan sencillo porque la otra persona pues, igual realmente no tiene interés y ya está. Pero por lo general nos va a facilitar muchísimo. Piensa lo que tú esperarías de que la otra persona te hiciera. Lo primero, sonreír, saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Pero sé cortés, sé amable, ¿de acuerdo? Recuerda los nombres. Uy, qué trabajo nos cuesta aprendernos los nombres de la gente. Pero es que es normal. Esto es algo que, bueno, no estamos programados para en un momento recordar 10, 15 nombres. Hay técnicas de esto. Yo alguna vez creo que he comentado alguna, como por ejemplo asociar el nombre de esa persona a alguien que conoces. Si haces una asociación mental, te va a costar mucho menos otras veces recordar su nombre. Pero bueno, en cualquier caso, inténtalo. Al menos haz el esfuerzo de enterarte. A veces que soltamos nuestro nombre y cuando nos está diciendo su nombre ni escuchamos lo que nos está diciendo, ¿no? Estamos ya pensando en lo siguiente que vamos a decir, o en la gracieta, o en lo que sea, ¿de acuerdo? Así que, importante, recordar los nombres y, por supuesto, mucho cuidado con tu ego, ¿vale? Yo creo que el enemigo número 1 de la amabilidad es el ego. Es decir, llegar y soltar la chapa, decir lo bueno que eres, lo importante que es tu empresa o el dinero que ganas. Por favor, esto mucho cuidado, porque incluso cuando tenemos confianza de verdad, a veces puede hacer que esa confianza se empiece a quebrar porque, en fin, te vienen mal, ¿no? Entonces, al principio, por lo menos en las primeras interacciones con esos miembros de tu grupo, mucho cuidado en destacar demasiado lo que somos, lo que hemos hecho, la experiencia que tenemos, ¿no? Yo llevo más de 30 años, ¿no? ¿Vale? Ese tipo de cuestiones, porque puede echar un poco para atrás a la otra persona, porque piensa que igual tiene hasta más dinero que tú, o más experiencia que tú, o más contactos que tú. Por tanto, ¿por qué tienes que intentar avasallar ahí con tu ego? ¿De acuerdo? Por eso, importantísimo, como decía antes, sé amable. Pasamos al quinto punto de este decálogo, que sería sé útil. Y esta es
uno de los principales puntos, por supuesto. Pero esto viene ya después de todo lo demás que he dicho antes, ¿no? Primero, en fin, posicionarte a nivel personal, ¿no? En cuanto a que eres una persona humana que merece la pena pues, ser considerada y que apetece estar con ella. Y después, por supuesto, intentar ayudar. Y aquí la mejor forma que yo conozco es reuniones, es decir, dedicar tiempo. Si tú en un networking estás con una persona, en un almuerzo con más personas o en un cóctel y pues tienes unos minutos, es muy difícil que realmente surja ahí una interacción de verdad, una sinergia real, de importancia. Pero si tú, en cambio, pues quedas con esa persona, te quedas con su teléfono y, bueno, si es de forma periódica es más fácil, ¿no? Porque en alguna ocasión se lo puedes comentar directamente y quedáis a comer o a un café o, bueno, o a una cena, lo que sea, para intentar ayudaros. Desde luego esto es un salto enorme, es un salto gigantesco para realmente conseguir objetivos con esa persona. Y ahora, esta es la más importante, tenemos que cuidar mucho ese primer contacto, esa primera reunión. Debemos interesarnos realmente por ayudar a la otra persona. Es decir, si cuando llegamos a la comida, a la cena, al café que hemos quedado con esa persona, empezamos pidiéndole que nos cuente su historia, que nos cuente cómo ha llegado hasta dónde ha llegado, qué es lo que realmente necesita, cómo podrías ayudarle, pues desde luego esto es algo que le va a encantar a esa persona, le va a alucinar en cuanto a que tú estás muy abierto, que eres humilde y tal. Pero sobre todo a ti te va a permitir conectar los puntos con gente que puedas tú recomendarle, contactos que puedas hacerle, en fin, lo que haga falta para esa persona, que puede ser muy diverso, pueden ser clientes o pueden ser proveedores o pueden ser contactos para inversión, puede ser lo que sea, pues vas a tener muchas más herramientas de ayudarle directamente, incluso en esa primera reunión. Y si de esa primera reunión consigues darle un contacto, consigues pasarle el teléfono sobre la marcha, un WhatsApp, oye, mira, te mando el contacto este o tal, esa persona va a alucinar contigo. O sea, va a decir, oye, qué maravilla, o sea, quiero estar cerca de este tío o esta tía para ayudarle al máximo, porque fíjate lo que ha podido hacer en un pequeño momento o en una comida. En fin, a lo mejor sale o no me sale, pero desde luego ya ha hecho mucho más por mí que mucha otra gente durante mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, esa impresión tremenda, esa primera impresión de calidad es alucinante. Y lo bueno de esto es que si el resto de tu grupo, porque no olvidemos que estamos en grupos de networking según este episodio de hoy, ven que tú eres así, que ayudas mucho y de hecho la gente habla de ti como que eres una persona que eres muy de dar, lo que van a hacer es intentar ayudarte a ti para que evidentemente tú se lo devuelvas a ellos, ¿no? Claro, esto es alucinante porque empezará a partir de cierto momento a llegarte gente que no sabes muy bien por qué, te intentan ayudar mucho. ¿Por qué? Pues porque saben que tú ayudas mucho a los demás también, ¿de acuerdo? A veces la ayuda no viene directamente de quien has ayudado tú, sino que viene de justamente este efecto, el efecto contagio que sucede cuando tú realmente estás muy abierto a ayudar a los demás, te centras mucho en ser útil a los demás y desde incluso la primera reunión, como decía, estás aportando valor mediante contactos, mediante consejos o mediante lo que haga falta y te pidan, ¿no? Así que creo que esto es de los puntos más importantes del día de hoy, pero como decía también, es importante que esté sostenido por una base de ser buena persona y que así te lo vean, ¿de acuerdo? Pasamos al sexto punto, que sería sé visible. Pues bueno, esto es algo muy obvio, ¿no? Cuanto más visibles seamos en estas reuniones, mejor. Pues cuanto mejor hacemos las presentaciones, si por ejemplo tenéis una presentación breve, que es muy habitual en los grupos de networking, ¿no? Al principio, cuanto mejor lo hagas, cuanto más destaques, cuanto más ayudes, por ejemplo en la organización, en los comités, si hay algunos comités o algo, o la presidencia o lo que fuera, más gente te conocerá, sabrá quién eres, tendrás más visibilidad y por tanto pues más probable es que vayan a tirar de ti en el caso que hiciera falta o quieran estar contigo en contacto para reuniones o para lo que sea. El séptimo, sé indirecto. Esto tengo que explicarlo un poco mejor, porque indirecto es una palabra un poco rara, ¿no? Y es básicamente lo contrario de ser directo. Es decir, si nosotros, vuelvo a la reunión de antes, por ejemplo, hipotética, vamos a esa reunión y lo primero que queremos es venderle a esa persona con la que estamos hablando, cuidado porque ¿qué hacemos? Disparamos automáticamente las alarmas internas de esa persona. Es obvio, ¿no? O sea, nadie quiere ser, en fin, carnaza, ¿no? No queremos que nos cacen, ¿no? Y esto, bueno, en una reunión, pues, digamos, de estas de uno a uno o en una reunión
informal, ¿no? En un cóctel o en un desayuno, que nos acercamos a alguien por la primera vez. Si lo primero que vemos es una oportunidad de negocio y directamente le decimos, pues yo hago esto y te lo podría hacer, es muy fácil que esa persona pues salga huyendo. A no ser que, tenga una necesidad realmente bestial y intente ir por ti. Pero incluso así es una forma para mí incorrecta de hacerlo, porque, en fin, es como si estuviéramos de oferta todo el tiempo, ¿no? De verdad, me parece que baja incluso nuestro valor, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cuál es mi concepción de cómo hacerlo? Pues es ser indirecto, como decía antes. Es decir, explicarle a esa persona, cuando realmente nos pregunte de cómo nos puede ayudar o qué buscamos, cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué podemos ofrecer, cómo de buenos somos, ¿no? Es decir, que a qué clientes hemos ayudado y demás, pero no directamente para esa persona. Es decir, si esa persona tiene a sus contactos, en su red de contactos, a alguien que crea que podamos ayudar, pues que nos lo presente, ¿vale? Entonces, no le estamos intentando colocar el producto a él o a ella, ¿no? Estamos intentando que entienda qué hacemos por si nos puede ayudar y presentar a alguien. Y esto es algo mucho más indirecto, pero el resultado suele ser incluso mejor para directamente. Es decir, cuando esa persona entiende que nosotros vamos de limpio, somos honestos, no vamos atacando a él directamente o a ella, y lo que le estamos explicando cómo funcionamos, lo más normal es que si le hace falta, entonces ya te dirá a ti, oye, pues a mí me podría interesar. Y es cuando realmente puede funcionar mucho mejor porque tú has conservado tu postura, no has estado, como digo, de oferta. Con lo cual, creo que es mucho mejor estrategia esta de ser indirecto que ser directo, a pesar de que, nos tengamos que a veces aguantar el genio un poquito, morder un poco la lengua, porque claro, es que vemos la oportunidad perfecta a lo mejor para contarle lo que hacemos, ¿no? O el servicio de producto, más que lo que hacemos para vendérselo, ¿no? Directamente. Pero sobre todo, como digo, esto es algo que hay que hacer con mucha delicadeza, porque si no podemos espantar muy fácilmente a esa persona. Octavo punto. Pues el octavo punto sería sé ágil. Sé ágil en cuanto a qué, en cuanto a la comunicación sobre todo, ¿vale? La disponibilidad, ¿vale? Si nosotros nos metemos en un grupo de networking, se espera de que realmente nos vayamos a tomar aquello en serio. Si tú hablas con alguien y le dices, oye, te voy a enviar tal cosa, envíasela lo antes posible. Si le dices, oye, te voy a poner en contacto con no sé quién, pues ponle en contacto lo antes posible. Llama al otro, le pones un WhatsApp, le pones un email, le pasas el contacto si es lo que has quedado con él, lo que sea. Pero desde luego, hazlo cuanto antes. ¿Por qué? Pues porque cuando eso lo hacemos de forma ágil, estamos hablando mucho de cómo luego nosotros podríamos trabajar. Ya sea para él directamente o para alguno de sus contactos. Con lo cual, ¿le apetecerá más o menos trabajar con nosotros si somos ágiles? Probablemente más. ¿Y le apetecerá recomendarnos más o menos si somos ágiles? Pues probablemente más. Por eso debemos demostrar desde el primer momento, desde la primera interacción, cómo somos en el resto de nuestra actividad. Y esto es algo que muchas veces se nos pasa de largo, porque claro, evidentemente estamos en un entorno de confianza, tenemos muchas cosas que hacer, estamos muy ocupados, pero cuidado porque nos jugamos los cuartos en esas primeras interacciones, ¿de acuerdo? Así que, importantísimo, cuidemos siempre cómo tratamos a la gente en cualquier relación informal, porque dirá probablemente mucho de cómo lo vamos a tratar a futuro a él o a sus contactos en las relaciones formales, ¿de acuerdo? Noveno punto. Sé persistente. Y este es importantísimo. Yo creo que es también, junto con el de ser útil, quizás uno de los puntos más importantes de lo que hoy voy a comentaros, porque es algo que es muy fácil que no hagamos. ¿Por qué? Pues porque cuando comenzamos a tratar a alguien, cuando hablamos con él una vez o dos, o tenemos una comida incluso, estas que decía antes, una reunión 1 a 1, en fin, pues vale, nos venimos un poco arriba y al final pues conectamos, hablamos mucho, incluso hacemos buenas migas, ¿no? Ya hacemos casi amistad, pero claro, es fácil que ahí no salga nada, es decir, que sale un posible contacto, un posible algo, pero no mucho, ¿no? No digamos, puede salir algo, pero no mucho. Lo que suele funcionar, en cambio, es estar en contacto de forma periódica. Y esto, de nuevo, amigos, es tiempo. Es estar encima de forma más o menos constante. No digo estar presionando, pero sí que, de vez en cuando,
cada mes, cada 2 meses, en fin, el tiempo que sea, tenernos más o menos programado de, oye, tengo que hacer un check de cómo le va a esta persona, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te van las cosas? Pero preguntar de verdad, ¿eh? No, en fin, inmediatamente decirle, pues yo estoy con esto, ¿no? Voy a escuchar un ratito, ¿no? A ver qué me tiene que contar de nuevo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo, no? ¿En qué andas liado ahora? ¿Cómo te va? En fin, ¿has conseguido aquello que te propusiste o que me dijiste que te ibas a poner ahora a hacer? En fin, realmente interesarte de verdad. Y, por supuesto, recordar que tiene ahí, ¿no? Mi ayuda para lo que sea, ¿no? Pues mira, pues yo estoy con esto también y tal, como siempre, pero ahora también hacemos esta otra cosa, en fin, sigo buscando este tipo de personas, si tienes algún contacto y te acuerdas, pues ya sabes, aquí estoy, en fin, ponerte a disposición, ¿vale? Siempre de forma indirecta, sin presionar, pero sobre todo de forma constante, de forma periódica, para que en esa persistencia se consiga mucho más resultado. Y esto, cuando se empieza a hacer, la diferencia es brutal. Es de lo más importante de un grupo de networking constante, y si son grupos, pues bueno, puntuales, pues también, porque cuando hacemos ese primer contacto y esa primera reunión es importante mantener, aunque no sea pues de una forma tan frecuente como una reunión de networking, de desayuno, de almuerzo, de lo que sea, pero sí que pues por lo menos echar un teléfono, pues un WhatsApp o un correíto de vez en cuando para ver cómo va todo. ¿De acuerdo? Importantísimo. Y finalmente, punto 10 del día, que creo que puede serviros para todo esto del networking, es ni más ni menos que sé paciente. Sí, pues es paciencia. Esto es una inversión a medio plazo, yo no diría largo, pero desde luego no pretendamos que el primer día nos salga todo bien, nos den un montón de contratos, ganemos dinero mañana. Esto no tiene sentido, ¿no? Esto es algo que se construye, son relaciones humanas y por tanto hace falta, como decía durante todo el episodio de hoy, echarle tiempo, echarle esfuerzo, echarle ganas, y todo esto al final hace que cuando llegue el momento oportuno habrá resultados importantes. Hay veces que evidentemente esos resultados son muy obvios, son muy espectaculares, ¿no? En cifras me refiero, y otras veces que los resultados son más indirectos, ¿no? Hay ventajas, hay aprendizajes, pero en cualquier caso yo creo que de una forma u otra, si lo haces bien o suficientemente bien, no perfecto, bastante bien, podrías conseguir muchísimo. Así que bueno, os animo a que lo apliquéis y ya me iréis contando qué tal va. Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify y Spreaker. Y también, por supuesto, recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo a todos las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio en las redes sociales. Muchísimas gracias, que tengáis un maravilloso día. ¡Ánimo, emprendedores!